Nuestro tema de hoy, viernes 12 de agosto, para el aula de tercero y cuarto de secundaria, es justamente qué determinante es ser un ciudadano indígena. ¿Ok? Qué determinante, qué complicado, bajo qué obstáculos se presentan, a pesar de ser un gran número para el país. Nosotros, en nuestra ceremonia de fiestas patrias, escogí como un concurso la celebración, el concurso de exposiciones sobre pueblos indígenas en el Perú. Y justamente ahí pudimos reforzar información que ya habíamos tratado en este curso. Y que vamos a profundizar el día de hoy sobre la situación indígena. Cada maestro en el Perú y en el mundo, ¿no?, tiene como objetivo que algunos de sus alumnos tengan la oportunidad en algún momento de su vida de hacer algo por su país. Yo creo que es el sueño de todos los profesores en el mundo, ¿eh? No solamente del Perú. Pero para poder contribuir al país, hijos, tengo que conocer la realidad de mi país. Si no, es mentira. Aquel que llega al poder llega a robar, pero aquel que conoce la realidad de su país va a llegar a contribuir, a aportar. Y es el momento. La educación primaria y secundaria está hecha para darte ese conocimiento, para darte esa información, para enriquecerte a ti y a cada uno de los alumnos. Pues el día de hoy vamos a leer una separata que contiene mucha información sobre esta realidad indígena. Voy a empezar con Yeriel. Yeriel, puedes leer, iniciar a leer, y cuando yo te dé señales de detención, te detienes. Voy a decir stop. ¿Ok, mi amor? Yeriel. Hace un siglo en el Perú era impensable la idea que los pueblos indígenas fueran importantes para construir el futuro del país. Para la mayoría de personas no indígenas, estos pueblos eran desconocidos y en general invisibles a nivel nacional, en especial cuando se proyectaba el desarrollo del país. Quienes los conocían pensaban que... Stop. Hasta aquí, esas 6 líneas o 5 líneas que ha leído Yeriel, hay cuestiones importantes. Fátima, ¿qué debemos subrayar, hija? Hay ideas que debemos rescatar hasta donde ha leído Yeriel. ¿Qué ideas podemos rescatar, Fátima? Hay 2 ideas importantes. Puedo llamar a cualquier alumno a preguntar. Si Fátima no puede responderme ahorita, puedo llamar a Leo para que le ayude. El punto es que acá todos estamos atentos a la lectura que hace su compañero. Vamos, hija. La parte de que estos pueblos eran invisibles para el país. Exacto. Idea importante, ¿ah? Idea importante. Estos pueblos eran desconocidos, invisibles a nivel nacional. Y eso es verdad. En la época de inicios de la República, durante el primer militarismo, durante el primer civilismo, durante el segundo militarismo, y llegamos ya al segundo civilismo, vamos a llegar nosotros, durante el siglo XIX y durante el siglo XX, en realidad, hablar de pueblos indígenas era hablar de cero. Si no es de cero, de -1. ¿Cuándo los pueblos indígenas del interior del país son nombrados como Perú? Aproximadamente en 1972. 1970. Estamos hablando aproximadamente de cuando fueron atacados por el terrorismo.
Estamos hablando de el gobierno de dos militares, Remigio Morales Bermúdez y Juan Velasco Alvarado, ¿ok? Cuando se les ocurrió a ellos cumplir con la reforma agraria y comenzaron a entregar tierras, ¿no? Cuando cambiaron el Día del Indio por el Día del Campesino. Estamos hablando de 1960, 70 aproximadamente. Ahí, ¿no? Y cuando un cantautor peruano, por ejemplo, realza la canción Cholo Soy. ¿Han escuchado la canción Cholo Soy? ¿Alguien conoce la canción Cholo Soy? Sí, por ahí, Cholo soy y no me compadezcas. Ahí está, por ahí viene. Ahorita la pongo, no se preocupen para que la conozcan. Esa canción, que fue hecha justamente a finales del siglo XX, en la época de estos gobiernos militares, trataron de parar al indígena que había estado en el suelo por siglos. Porque no debemos de engañarnos ni de mentir. Nosotros hicimos de Lima el Perú. Los criollos hicieron suyo el Perú. Y nos olvidamos de que en la lucha por la independencia, los pueblos indígenas nos ayudaron. Los olvidamos completamente del mapa. Y no les dimos, ¿no?, su reivindicación necesaria. Recién resulta que a finales del siglo XX nos acordamos de nuestros pueblos indígenas. ¿Ok? Entonces, iniciamos esta separata diciendo o recalcando que ellos eran invisibles realmente, no importantes para el país. Así fueron tratados los pueblos indígenas. Continuamos, mi querido Álvaro Chumacero. Quienes los conocían pensaban que población era atrasada y que estaban destinados a desaparecer como grupo. Afortunadamente, la realidad actual es distinta. Es cierto que los pueblos indígenas sufrieron a lo largo de los siglos muchas situaciones adversas. Por ejemplo, en la Amazonía fueron esclavizados para que produjeran el caucho. Asimismo, sufrieron enfermedades por su vínculo con los colonizadores. Como consecuencia, muchos grupos étnicos han desaparecido. Muchos conocimientos se han perdido. Incluso hay idiomas que han desaparecido o que están en riesgo de desaparecer. Punto. Punto. Muy bien, Álvaro. Con esa voz de locutor. Ahora voy a llamar a Leonardo. Leonardo, ¿qué idea es importante en todo lo que ha leído Álvaro? Tiene cara de preocupación. Ser ciudadano. Ser ciudadano. ¿En todo lo que ha dicho Álvaro es importante ser ciudadano? A ver, dime, lee alguna oración de todo lo que ha leído Álvaro. Escoge una idea que sea importante, porque en todo lo que ha leído Álvaro hay muchas ideas, muchas. Ha leído como 10 líneas, Álvaro. Escoge alguna línea que sea importante de esas 10 líneas que ha leído. Yo creo que podrían haber 2 ideas ahí. ¿Cuáles serían, Leo? Leo. A ver, ¿alguien puede ayudar a Leo?
La consecuencia que muchos grupos étnicos desaparecieron. La consecuencia, claro, claro, ahí está. Ahí está. Vamos a achicar un ratito esto. Ya. No, lo que yo podría, ojo, todo está quedando grabado para que ustedes después en sus fichas subrayen las ideas, ¿no? Antes de, acá está, ¿dónde está? Ya, acá está, ¿no? Quienes lo conocían pensaban que la población era atrasada y que estaban destinados a desaparecer, ¿cierto? Esa es una primera idea, pero hay una segunda idea que debemos rescatar, recordar y que nos quede clara en la cabecita. Gracias, Misael. ¿Algún aporte, Diego? ¿Cuál sería la segunda idea? Algo que ya lo dije, pero que debe quedar ahí en sus cabecitas. ¿Cuál sería? Vamos, papi. Si no responde, hacemos clase de calentamiento. Ahorita hacemos abdominales acá. Si no quieren escuchar la clase de PCC, hacemos clase física. Un training ahorita acá. A ver, Diego. Los pueblos indígenas sufrieron a lo largo de los siglos. Exacto, eso tiene que quedar claro. Los pueblos indígenas sufrieron a lo largo de los siglos diversas situaciones, ¿no? Entonces, y ponen un ejemplo simple, ¿eh? Por ejemplo, cuando encontraron caucho en la Amazonía, frontera con Colombia, ¿qué se hizo? Con los nahua y con los bora, se los retiró de su zona. Y no nos importó su hábitat, no nos importó su espacio geográfico, no nos importó sus sistemas de actividades económicas, simplemente los retiraron porque necesitaban esa zona para ser explotada. Y por el resto de los años ha pasado lo mismo. Nunca se han respetado los derechos de estos pueblos indígenas, no se han respetado sus espacios geográficos, no se han respetado sus características culturales. Tanto es así que han quedado olvidadas y algunas han desaparecido. Han desaparecido grupos completos, han desaparecido lenguas completas, dialectos que ellos usaban. ¿Por qué? Porque ningún gobierno les ha dado el espacio cultural que ellos merecen en el país. Yo les mencioné en nuestras clases, hijos, que una de las soluciones que alguno de ustedes de repente puede darle a estos pueblos indígenas cuando sean autoridades importantes del país es que se creen libros con por lo menos 2 o 3 dialectos. Que nuestros libros del colegio sean traducidos de repente al quechua, al aymara y a la xaninca, que son los dialectos más usados en el país, para que ellos tengan la oportunidad de poder profundizar sus conocimientos. Eso sería una solución importante. ¿Invertiría el país? Claro que el Estado tiene que invertir, pero no los puede olvidar así. Seguimos. ¿Quién puede leer? Mi querida Andrea. Me perdí un poquito de... Sí, justamente eso iba a hacer. Ya, ahí creo, ¿no, hija? Ya. Firmado su espacio en el mundo de no conocer su cultura, sus conocimientos y su arte. Lo ha hecho no en aislamiento, sino mediante el diálogo y a veces difícil, casi siempre enriquecedor, con los otros grupos que conforman el Perú, así como el mantenimiento de vínculo con otros pueblos indígenas alrededor del mundo. De esa manera han contribuido a que nos demos cuenta de que la realidad de nuestros países es más diversa de lo que pensábamos. Se comió un poquito Andrea por arriba, ¿cierto? Ya está con hambre, Andrea.
A ver, no, era empezar de acá, ¿no? Al mismo tiempo, muchas veces sus integrantes han sido y siguen siendo discriminados. Y nosotros mismos hemos caído en eso, ¿ah? Ojo, ¿ah? Y muchos comediantes peruanos también, ¿no? No sé si su intención sería ridiculizar a nuestros pueblos indígenas, pero lo que ocasionó en la población peruana es eso. Por ejemplo, el comediante al cual me gusta mucho, admiro su comedia de Jorge Benavides, creo que se llama, ¿no? Jorge Benavides, el cual hace 10 años o más de 10 años interpretaba a la Chola Jacinta, ¿no? ¿Cómo se llamaba la, no sé si es Chola Jacinta, ¿no? O un personaje, perdón, ¿cómo? Paisana Jacinta. La paisana Jacinta, Chola, ¿no? Paisana Jacinta, ¿cierto? Así se llama el personaje, ¿no? Y donde la paisana, ¿no? A veces era un personaje que había venido a Lima y que por más ignorancia en la que vivía, pues la calle le había hecho conocer diferentes situaciones. Entonces, a veces ella, claro, con el aspecto de paisana, ¿no? Con conocimientos muy vacíos, se defendía de ciertas situaciones y utilizaba ciertas groserías para hablar. Era porque era lo que había aprendido en la calle, ¿no? Sin embargo, me parece que, no sé si ya terminó su juicio, el juicio, le hicieron un juicio, ¿no? La Asociación de Grupos Étnicos, ¿no? Le entabló un juicio al programa, al imitador, por burlarse, por expresiones discriminatorias, dice, ¿no? Pero a mí me parece que, en mi opinión personal, ¿no? No debió pasar esta situación, ¿no? Porque lo que él en realidad quiso es parodiar un poco con las personas que tienen que aprender a defenderse en esta Lima, ¿no? En esta tremenda Lima, que vienen de provincia, tanto de origen de serrano o de origen de la selva, ¿no? Sin embargo, al utilizar ciertas jergas muy fuertes, como que dejaba a ese personaje como una persona inculta y grotesca. Y eso fue lo que fue denunciado, ¿no? Por poner este perfil, esas características a las personas de grupos étnicos, ¿no? Bueno, la discriminación hasta hoy en día es grande, hijos. Nosotros podemos cometer discriminación cuando nos alejamos de ciertas personas que no visten como nosotros. En la avenida, esta calle, Girón de la Unión, bajan muchos grupos de la selva a bailar con sus trajes típicos, ¿no? O a vender su artesanía. Ya sabemos que estos grupos étnicos se dedican mucho a la artesanía, sea tejido, sea cerámica, sea collares, se dedican mucho a la artesanía, es su fuente de ingresos y vienen a Lima a venderlos, ¿no? Por un tiempo vienen a Lima. La gente a veces se ríe de ellos, algunos abusan, ¿no? de estos personajes porque utilizan poca ropa, ¿no? Y los hombres en Lima las miran de una manera inadecuada, ¿no? Pero no es que ellas quieran mostrar su cuerpo, es que es su forma de vestir, ¿no? Entonces, lamentablemente, otra realidad, chicos, que debemos resaltar es que ellos han sufrido muchos actos de discriminación, ¿no? Entonces, es algo que yo voy a subrayar acá, ¿no? Al mismo tiempo, muchas veces sus integrantes han sido y siguen siendo discriminados. A pesar de ello, dice, cada vez más personas en el mundo reclaman que se les reconozca como indígenas en todos los continentes. No solamente pasa en el Perú, hay indígenas en muchas partes del mundo. Entre otras personas, la identificación como pueblo indígena les sirve a estas poblaciones para defender sus derechos frente a potenciales o efectivos abusos o agresiones contra ellos. En las últimas décadas, dice, la población indígena ha afirmado, Álvaro, su espacio en el mundo, dando a conocer su cultura, sus conocimientos y su arte. Creo que acá leyó ya Andrea, ¿cierto?
lo ha hecho no en aislamiento, sino mediante el diálogo, a veces difícil y casi siempre enriquecedor, con los otros grupos que conforman al Perú, así como manteniendo el vínculo con otros pueblos indígenas alrededor del mundo. De esa manera han contribuido a que nos demos cuenta de que la realidad de nuestros países es más diversa de lo que pensábamos, ¿no? Yeriel, ¿qué subrayarías en este último párrafo que empieza en las últimas décadas, ¿no? En los últimos años? ¿Qué rescataríamos acá sobre los pueblos indígenas? Hay una noticia buena, ¿no? En los últimos años. ¿Siguen siendo discriminados? Sí. ¿Siguen siendo aislados? Sí. Pero ahora, gracias a la globalización, a las tecnologías, ellos se están acercando y se están haciendo conocer, Yeriel. Entonces, ¿qué subrayo ahí, en ese párrafo? Yeriel. A ver, vamos a pedir ayuda. Airi, ayuda a Yeriel. ¿Cuál sería la idea? Manteniendo el vínculo con otros pueblos indígenas alrededor del mundo. Ay, mi amor, no te entendí, mi Jota. Otra vez, por favor, sacándote la manita de la boca. Ya, a ver. Así como manteniendo el vínculo con otros pueblos indígenas alrededor del mundo. Ya, esa podría ser una idea que se conecta a otra que está todavía más completa, ya, pero esa también la vamos a subrayar, porque sí, ¿no? Se han organizado de tal manera, chicos, estos pueblos indígenas que en su país son olvidados. Estos pueblos olvidados se han conectado gracias a la globalización con otros pueblos indígenas olvidados de otros países y han generado organizaciones y grupos importantes. ¿Pero para qué han hecho esto, Airi? Hay una idea principal aquí. ¿Con qué intención se han organizado ellos? No sé si ya Yeriel lo tendrá. ¿Tienes la idea ya? En las últimas décadas, la población indígena ha formado un espacio en el mundo dando a conocer su cultura. Eso, por acá, ¿no? Esta primera parte es importante. Ellos están dando a conocer su cultura, sus conocimientos y su arte. Gracias a la globalización se han podido conectar, como dijo también Airi, ¿no? Con otros grupos étnicos olvidados de otros países y así han generado presencia en el país y en el mundo. ¿Ok? Entonces, ¿hasta ahí estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? Ya. ¿Cuál va a ser la tarea? Ya, vamos creo que quedarnos ahí. ¿Por qué? Porque lo que viene es otra hoja más de información, así que no vamos a correr. Ya, miren. Otra hoja más de información, pero hay una tarea que sí voy a avanzar con esto. Ok, voy a avanzar con la tarea, así la próxima semana no tienen tarea. ¿Cuál es la tarea? Dice, investigue y transcribe al cuaderno 7 organizaciones étnicas que han logrado el reconocimiento en diversas instancias del Estado. Ojo, no estamos hablando de grupos étnicos, no, los grupos étnicos ya los conocemos, Ashaninka, los quechuas, aymaras, boras, etcétera, etcétera, quechuas, ¿no? No estoy pidiendo grupos étnicos, ojo con la tarea, estoy explicándola, estoy pidiendo que averigüen organizaciones, ¿ya? Organizaciones, grupos, nombres de organizaciones, los cuales han logrado reconocimiento en el Estado, ya, son reconocidos,
Ya, estoy pidiendo 7 organizaciones, ¿no? Van a googlear y los van a encontrar y los van a escribir en su cuaderno de DPCC. Después de imprimir la hoja, las 2 hojas y de subrayar las ideas principales de la primera hoja nada más, porque la segunda todavía no la hemos terminado. ¿Cierto? La segunda no la hemos terminado. ¿Ya? Ok, hijos, siendo 8:40 nos vamos a quedar acá. Nada más, tranquilos, para que puedan continuar ustedes con sus clases. Voy a dejar de grabar y solamente les voy a hacer una pregunta